Soy una vieja fan de Pokémon que lleva jugando estos juegos desde más o menos la tercera generación, sobre todo a Verde Hoja y Rojo Fuego, aunque también he jugado a las otras versiones de Kanto. Primero me regalaron la versión amarilla, pero poco después la sustituí por la nueva y reluciente reedición para Game Boy Advance. Entre ambos, realmente creo que la experiencia de Kanto alcanzó su punto álgido con Verde Hoja y Rojo Fuego. Gráficos mejorados, innumerables correcciones de errores, todo un posjuego entero, pero lo más importante, creo, fue la inclusión de la opción de elegir un personaje femenino. Recuerdo sentirme un poco frustrada de niña porque la versión amarilla no me permitía jugar con una chica. Por eso me alegré tanto cuando por fin pude jugar con alguien que se parecía a mí. Me hizo sentir que realmente podía sumergirme en el mundo de Pokémon. Últimamente, me había aburrido de mis juegos de Pokémon para 3DS y quería revivir la experiencia mágica de Kanto y Yoto una vez más. Sin embargo, no quería reiniciar mis viejos juegos de la infancia, así que recurrí a las maravillas de eBay. Por suerte, alguien vendía Rojo Fuego y Hard Gold en un lote por un precio realmente muy barato. Por supuesto que me pareció sospechoso. El vendedor parecía haber creado una cuenta en eBay únicamente para vender estos cartuchos, y los cartuchos auténticos valían obviamente mucho más. Pero como solo quería jugar un rato por nostalgia, decidí que comprar un par de copias piratas no me suponía ningún problema. Y vaya si me tocaron un par de copias piratas muy interesantes. Empezando por Rojo Fuego. ¿O debería decir Verde Hoja? En aquel momento, pensé que se trataba de un error de piratería de mala calidad, pero el contenido del juego demostró que era algo totalmente intencionado. A juzgar por la ausencia de nombre de jugador, la increíble cantidad de horas de juego y la Pokédex perfecta de 150, estaba claro que este juego había sido pirateado. Sin embargo, intrigada, inicié el juego para ver qué tipo de Pokémon me había dejado el vendedor para que jugara con ellos. El juego se inició en mi humilde casa, situada en la misma casilla que al comienzo del juego. Pero me di cuenta de que mi personaje me miraba directamente a mí en lugar de mirar hacia la tele, como haría normalmente. Mi nombre tampoco aparecía en el menú, que se mostraba como un espacio en blanco. Al pulsar el botón no pasaba nada para abrirlo. Por no hablar de lo extraño que resultaba tener una Pokédex, pero ningún Pokémon. A pesar de ello, la Pokédex de Kanto estaba completamente llena. Si antes no estaba segura de que se tratara de un juego falso o pirateado, esto me lo confirmó de inmediato. Pero pensé, da igual, iré al laboratorio del profesor Oak y conseguiré un Pokémon inicial de todos modos. Primero quise tomar la poción de mi PC, por si aún estaba allí, pero el PC no se encendía. Parece que hace mucho tiempo que no se ha usado. En su lugar, mostraba este texto, que me indicaba que el vendedor no solo había pirateado mi Pokédex, sino toda la ROM del juego. Curiosa, revisé algunos otros objetos para ver qué más se había cambiado. ¿De quién es esta ropa? Estaba claro que este hacker intentaba contar una historia, y eso había despertado oficialmente mi interés. Bajé a ver la tele, ya que sabía que era el único sitio donde la narración se hacía en primera persona. Es el final de la película. La niña de las coletas está dando golpecitos con los talones para volver a casa. Porque yo no puedo hacer lo mismo. Me dejó con una sensación muy triste, como si estuviera en un lugar que no era mi hogar. ¿No era esta mi casa? Hablé con mi madre, pero, independientemente de la dirección que le hablara, ella no me miraba a la cara. Era como si me estuviera ignorando por completo. Salí fuera y vi que ni siquiera mi buzón quería reconocerme. Oak no era nada mejor que mi madre. Parecía que ya se habían llevado 2 Pokémon, o quizá el hacker dejó solo uno a propósito. No has recibido nada. Ouch. El profesor Oak realmente me estaba dando la espalda, ¿no? Pero lo que fuera que tome de su escritorio, debía de ser algún tipo de Pokémon, ya que desbloqueó esa parte de mi menú. O quizá realmente no fuera nada.
Sin embargo, al pulsar el botón A se abrió el menú como si hubiera un Pokémon allí. Al seleccionar el resumen, me llevó a mi tarjeta de entrenador, lo que me sorprendió. Tenía la cara tachada y su nombre había sido sustituido por ¿quién? Apreté apresuradamente el botón B y decidí leer el correo en su lugar, aunque verlo resultaba igual de desagradable. Es así como se siente desaparecer. Aunque no tuviera ningún Pokémon, podía explorar libremente los alrededores de Pueblo Paleta, ya que al profesor Oak no le importaba detenerme. Sin embargo, incluso el comportamiento de los Pokémon salvajes era extraño. Sus sprites estaban invertidos, como si hasta ellos se negaran a mirarme. Cada vez que un Pokémon salvaje no me veía, salía corriendo y la batalla terminaba automáticamente. Por suerte, la tasa de encuentros parecía increíblemente baja, así que solo ocurría de vez en cuando. Sin embargo, pensé que al final acabaría resultando molesto, así que me pasé por la tienda Pokémon para comprar algunos repelentes. Por desgracia, no eran solo los de mi pueblo los que se negaban a hablarme, sino todos los NPC. Esto hacía que lugares como la tienda Pokémon y el centro Pokémon fueran inutilizables. Por supuesto, aún no iba a rendirme. Si este hacker se había tomado la molestia de cambiar el texto de todos los NPC para que permanecieran en silencio, no sería un jack interesante. Tenía que haber algún propósito, solo tenía que buscarlo. Si la gente no hablaba, quizá el texto descriptivo de los objetos me diera alguna pista. ¿Quién ha hecho esto? El cuestionario de la tienda Pokémon tenía un mensaje rellenado. Al parecer, alguien había provocado esto, haciendo que todo el mundo y todo me ignorara, ¿pero quién? Decidí echar un vistazo al gimnasio local para ver si había cambiado algo. A pesar de estar en una situación posterior a Giovanni, el juego se comportaba como si no hubiera ganado el gimnasio en absoluto. ¿Dónde está tu nombre? Incluso lo reconocía. Seguí husmeando por el gimnasio para ver si Giovanni estaba presente, pero me sorprendió ver allí a mi rival, Azul. Empecé a preguntarme si tal vez este jack había tenido lugar en algún momento entre Rojo Fuego Verde Hoja y Hard Gold Soul Silver. Acabé descubriendo por casualidad que podía atravesar obstáculos como los árboles, como si fuera una especie de fantasma. Supongo que eso me permitió dar un tranquilo paseo por Kanto. Por desgracia, mis esfuerzos por encontrar un texto único fueron en gran parte en vano, ya que muchos de los televisores y estanterías mostraban el mismo texto que antes. Sin embargo, sí que logré encontrar otro ejemplo que destacaba del resto. Es el guión. ¿Has echado un vistazo al final? Tú no sales en él. En la sala de desarrollo de Game Freak, la trama dio un giro hacia lo meta. El ordenador menciona un final en el que yo no aparezco. Pero, ¿por qué? ¿Qué horrible destino me esperaba? Bueno, al no tener otras pistas ni diferencias notables, pasé una cantidad ridícula de tiempo deambulando y dándole vueltas al asunto, hasta que me di cuenta de que podía usar mi capacidad de caminar como un fantasma para cruzar el agua también. Si los NPC normales no me hablaban, ¿qué haría este juego si me viera obligada a luchar contra el alto mando? Pero parece que el hacker también había pensado en esto, porque alguien se interpuso en mi camino. Nada menos que el propio campeón, Rojo. Hablé con él y pensé que simplemente me iba a dar el mismo trato silencioso que todos los demás. Pero, de repente, la pantalla parpadeó y se quedó en negro durante un par de fotogramas, y cuando terminó, Rojo estaba de pie en mi lugar. Confundida, di unas vueltas durante un momento, dándome cuenta de que ahora estaba jugando con él. Abrí el menú para ver qué había cambiado. Allí estaba él, posando con aire de confianza, como si ignorara por completo lo que acababa de presenciar. Rojo llevaba consigo a todo su equipo, cuyos movimientos eran prácticamente los mismos que en Oro, Plata y Cristal. A pesar de que decía que pertenecían a Rojo, también indicaba que yo solo los había aparentemente conocido. Todos tenían la misma naturaleza, tranquila.
Pensé que los Pokémon de rojo simplemente me estaban dando el mismo trato silencioso que todos los demás, pero resultó que no era así. De hecho, de repente todos los NPC me estaban hablando. Y no solo eso, sino que todos los textos de descripción únicos también habían vuelto a la normalidad. Todo lo que acababa de presenciar ya no estaba allí. Era como si el hackeo hubiera desaparecido y yo tuviera un cartucho totalmente normal. Bueno, excepto por una cosa. Con la esperanza de poder recuperar el texto modificado, probé a reiniciar el juego, pero mi archivo guardado quedó sobrescrito por el de rojo. Así que decidí empezar una nueva partida, con la esperanza de que, al elegir la opción de la chica, se reactivara la modificación. Sin embargo, para mi consternación, no me dieron a elegir. Me llevó directamente a ponerle nombre a rojo, y eso fue todo. Fue igual que en los viejos tiempos de la primera generación. Supuse que eso era todo lo que ofrecía el Jack, lo que me dejó vacía y decepcionada. Aunque debía de ser un preludio de lo que estaba por venir. Esto solo era la mitad de la historia. Así que metí el cartucho de Hardball en mi DS y me salté rápidamente la cinemática inicial solo para ver si este juego también estaba hackeado. Y lo estaba. No había más opciones aparte de continuar y nueva partida, pero quería ver qué ofrecía el archivo guardado antes de borrarlo. Por alguna razón, este archivo guardado tenía aún menos contenido que el primero. Era la cima del monte plateado, sin nadie allí, y no había forma de moverme ni de abrir ningún menú. Nada. Estaba claro que ese archivo guardado no contenía nada, así que reinicié la consola y elegí nueva partida. Estaba a punto de comenzar mi aventura, pero entonces leí el texto de advertencia. Advertencia. Ya hay un archivo de partida guardada. Si empiezas una aventura ahora, será un asesinato. ¿Será un asesinato? ¿A quién iba a asesinar? No había nadie allí, ni había nada que hacer. Aún así, me asustó lo suficiente como para hacerme dar marcha atrás, pero decidí que quizá borrar directamente el archivo guardado me permitiría empezar una nueva partida sin ese extraño texto que me hacía sentir culpable. Así que volví a la pantalla de título y pulsé arriba, seleccionar y B. Borrar todos los datos guardados. Una vez borrados los datos, no hay forma de recuperarlos. Al principio todo parecía bastante normal. Pensé que estaba a salvo. Además, estarás cometiendo un asesinato. Pero parecía que este juego tenía cierta previsión. No había forma de evitarlo. Aunque no quería cometer ningún tipo de asesinato, tampoco había pagado por un cartucho inútil, así que, a regañadientes, elegí sí. Una vez que el archivo guardado desapareció por completo, el juego volvió a empezar con la escena inicial. Aunque estaba allí para darme la bienvenida como de costumbre, presentándome el mundo de Pokémon. Curiosamente, sacó a una Nidorina en lugar de a un Amarillo, lo que inmediatamente me hizo sospechar que este juego iba a estar más centrado en Kanto. Llegó el momento en el que Oak me hizo la infame pregunta sobre mi género. Me sorprendió que tuviera siquiera la opción de elegir, pero me sorprendió aún más cuáles eran esas opciones. En la pantalla inferior apareció rojo, con su sprite completo. A su derecha había una silueta familiar, que por alguna razón estaba oscurecida. Quería volver enseguida a jugar con ella, aunque todo intentaba empujarme hacia rojo. Pero en cuanto la elegí, la música entusiasta se detuvo y la pantalla se quedó en negro. Apareció otro cuadro de texto. No. Eres un chico. Me quedé desconcertada. De alguna manera, esto resultaba incluso más cruel que no darme ninguna opción. Sin elegir su nombre, rojo apareció en pantalla y empezó a encogerse. El chico se quedó de pie en su habitación, dejándome explorarla. Pero antes de eso, me fijé en la pantalla inferior. Al igual que antes, rojo tenía una Pokédex, pero ningún Pokémon. Al consultarla, volví a ver que tenía los 150 Pokémon de Kanto.
Pero más interesante aún que todo eso eran las 6 pokebolas que aparecían en la parte inferior de mi menú. Tenía una ligera idea de para qué servirían. Comprobé si Rojo llevaba algún otro objeto, pero solo encontré unos cuantos restaurar todo para Pokémon que Rojo no llevaba consigo. Mientras miraba, me di cuenta de que las pokebolas que Rojo tenía no aparecían en su mochila. Aparte de los restaurar todo, Rojo no parecía llevar nada más consigo. A continuación, revisé la tarjeta de entrenador de Rojo. En la pantalla superior, solo aparecían las insignias de los gimnasios de Kanto. Sachiko y Azul habían sido sustituidos por Koga y Giovanni. En la pantalla inferior, podía ver a Rojo y su brillante tarjeta de entrenador plateada en todo su esplendor. Miré la fecha que aparecía al pie, 29 de enero de 2004, que al parecer es la fecha de lanzamiento de Rojo Fuego y Verde Hoja. Me llamó un poco la atención el cuidado a los detalles. Este hack realmente intentaba replicar la experiencia de Rojo. Pero, ¿dónde se habían metido sus Pokémon? Antes de ir a averiguarlo, decidí echar un vistazo a la habitación de Rojo. Hace mucho que no uso esto. Curiosamente, el texto no solo estaba en primera persona, sino que además era de color rojo. Eso me hizo pensar que este texto estaba escrito desde el punto de vista de Rojo. Mamá tiró mi NES mientras yo no estaba. También me llamó la atención que Rojo fuera mucho más malhumorado de lo que esperaba al principio. Después de eso, bajé las escaleras para hablar con la madre de Rojo. Oh, ¿te vas otra vez? Ten cuidado ahí fuera, Rojo. Eres mi único hijo, ¿sabes? Me dolió un poco el corazón al ver cómo su madre se preocupaba tanto por él. Pero no había tiempo para darle vueltas al asunto. Era hora de encontrar los Pokémon de Rojo. Salí al exterior con la intención inicial de dirigirme hacia la hierba alta para, quizá, desencadenar una escena con el profesor Oak, pero en su lugar me encontré con un rostro familiar que observaba la hierba. Hablarle a Pikachu por detrás no provocó ninguna reacción por su parte. Sin embargo, al intentar adentrarme en la hierba alta, se oyó el grito de Pikachu, lo que hizo que Rojo se detuviera y se girara hacia él. Entonces, comenzó el combate. Pikachu apareció con una expresión muy neutra, ni alegre ni triste. Parecía simplemente mirar a través de Rojo. Apareció la pantalla de información, mostrando las mismas pokebolas que había visto antes. Al no tener muchas opciones, fui directamente a por la bola. A juzgar por el texto, me di cuenta de que esto funcionaba como el parque Compi. Pikachu fue capturado sin incidentes. Sin embargo, el texto parecía menos entusiasta de lo habitual respecto a la captura. En lugar de mostrarme la pantalla para ponerle un apodo, me indicó que no se le podía poner un apodo a Pikachu porque su entrenador original era otro. Me dejó desconcertada, ya que se suponía que funcionaba como el parque Compi y, normalmente, no me habría dado esta información. Fui a la pantalla de resumen de Pikachu para ver qué pasaba. Decía que había llegado de la región de Kanto, lo cual cuadraba perfectamente. Sin embargo, el nombre del entrenador original aparecía totalmente bugueado. Decía que este Pikachu no pertenecía a Rojo, sino a un entrenador desconocido. Por lo demás, era idéntico al Pikachu de Rojo, y ahora lucía su repertorio de movimientos de Hard Ball Soul Silver. Cerré el menú e intenté hablar con el pequeño. Pikachu está mirando con nostalgia las hojas caídas. Pikachu parecía más interesado en las hojas que en interactuar con Rojo. Intenté hablar con él de nuevo, pero no dijo nada y se metió en su Pokébola. Supongo que no tenía ningún interés en seguir a Rojo a todas partes. Al menos Rojo tenía un Pokémon que lo protegía, así que tomé el camino hacia Ciudad Verde. Todos los encuentros con Pokémon salvajes transcurrieron con normalidad, salvo por el hecho de que no podía seleccionar las Pokébolas. Esperaba encontrar algún tipo de patrón con los otros Pokémon de Rojo, así que volví sobre mis pasos en Verde Hoja hasta el gimnasio de Ciudad Verde. Y, para mi sorpresa, junto a Azul estaba el Blastoise de Rojo. Rojo.
Ahí estás, amigo. ¿Dónde te habías metido? Me han nombrado líder de gimnasio. ¿No es genial? Claro, lo sabrías si vinieras a visitar de vez en cuando. Apuesto a que solo has vuelto por tu viejo amigo Blastoise, ¿eh? Pues adelante. Azul intercambió algunas palabras amables con Rojo antes de darle el visto bueno para atrapar a Blastoise. Blastoise se limitó a soltar su grito y comenzó el combate. También parecía tener una expresión más neutra, y quizá un poco tensa. Aún así, al igual que Pikachu, lo volví a capturar sin ningún problema. Y, al igual que Pikachu, también me indicó que Blastoise tenía un entrenador original diferente. Tras el combate, Blastoise permaneció en su Pokébola, a diferencia de Pikachu, así que volví a hablar con Azul. Oye, en cuanto reúnas a tu equipo, volvamos a luchar. Como en los viejos tiempos, ¿no? Algo me hacía pensar que Rojo tenía otros planes después de esto. Con ganas de echar un vistazo al Blastoise que Rojo acababa de capturar, fui a la pantalla del equipo para investigar. Se parecía mucho a Pikachu. Naturaleza tranquilo, muy desafiante, repertorio de movimientos de Hardball Soul Silver. Era idéntico al Blastoise de Rojo en todos los aspectos, excepto que llevaba un correo nieve. En él había un extraño mensaje de un remitente anónimo. Todos los entrenadores deberían poder ser héroes. La verdad es que no lo entendí muy bien, pero supuse que los demás tendrían mensajes que podrían aportar más contexto. Ya que estaba por la zona, me dirigí al oeste desde Ciudad Verde hasta la puerta que daba acceso a la Ruta de la Victoria, al Monte Plateado y a Yoto. Por desgracia, a Rojo no se le permitía explorar Yoto, pero eso probablemente significaba que allí no había nada para él. Sin embargo, sí se le permitía ir al Monte Plateado, donde vi a otro Pokémon que me resultaba familiar. Snorlax bloquea el paso. Se despertará por sí solo más tarde. Parecía que Rojo no podría entrar en el Monte Plateado, al menos no sin sus otros Pokémon primero. Pero aún quedaba la Liga Pokémon, así que decidí echar un vistazo por allí mientras estaba cerca. Me di cuenta de que todas las rocas de la Ruta de la Victoria habían sido apartadas, como si ya alguien hubiera pasado por allí antes. Aunque no estaba en condiciones de enfrentarme al alto mando y a Lance, pensé que al menos podría intentar ver si había algo esperándome. Cuando Rojo entró en la habitación de Mento, la puerta no se cerró tras él como solía hacerlo. Podría salir si quisiera. Mento no se enfrentó a Rojo, y la puerta que tenía delante se abrió. Así sucedió con todos los miembros del alto mando. Me acerqué a Lance, que tenía al Charizard de Rojo a su lado. Te estaba esperando. Tu Charizard está inquieto. A diferencia de Pikachu y Blastoise, Charizard parecía muy agresivo. Comenzó el combate y empecé a sentirme tensa. Charizard tenía la boca abierta, lo que me hacía pensar que iba a empezar a escupir fuego a Rojo en cualquier momento. Aún así, no tenía más remedio que lanzarle la Pokébola. Rojo lanzó la Pokébola, pero el contador no bajó. Charizard se las arregló de alguna manera para desviar la bola, lo que provocó que Rojo me reprendiera. No seas un ladrón. Pero en la pantalla inferior, la opción bola había cambiado a pelear. La seleccioné nerviosa, todavía preocupada por si Rojo iba a acabar chamuscado por el enfadado Charizard. Pero Rojo volvió a lanzar la Pokébola, y esta vez el contador sí que bajó. Contradiciendo su narración anterior, se tomó la molestia expresamente de robar este Charizard. Este entró en la Pokébola sin oponer más resistencia, y sin ninguna fanfarria musical que me felicitara por una captura bien hecha. Eso me recordó, una vez más, que Charizard pertenecía a alguien que, claramente, no era Rojo. Pero si no era Rojo, ¿quién era entonces? Charizard ha venido aquí por alguna razón. ¿Por qué huyó de ti? Lance se dirigió a Rojo con preocupación, haciéndole la misma pregunta que yo me hacía. Parecía que Rojo había tenido estos Pokémon en el pasado, pero todos se habían escapado. ¿Era por eso que tenían un nuevo entrenador? ¿Qué había hecho Rojo para que le odiaran tanto como para querer un nuevo entrenador?
Con la cabeza aún llena de ideas, intenté entrar en el Salón de la Fama, quizá para obtener más respuestas. Mi nombre ya no está tras esta puerta. La puerta se negaba a abrirse y Rojo se negaba a entrar. Leí esta frase aún más desconcertada, pero me di cuenta de que, dado que Lance era el campeón, el nombre de Rojo debía de haber sido eliminado del Salón de la Fama. Charizard también llevaba correo, que miré a continuación. Pero, mi mundo, tu RPG, no lo permitirá. Una vez más, el texto parecía romper la cuarta pared de forma bastante evidente, lo que me recordó cuál era mi siguiente destino. ¿A qué otro sitio podría ir para romper la cuarta pared si no es al edificio de Game Freak en Ciudad Azulona? Soy el director del juego. Completar tu Pokédex es difícil, pero no te rindas. El director mantuvo su tono habitual y amistoso durante un momento. Ah. No has venido por eso, ¿verdad? Claro. Tu Venusaur está en la azotea. Pero entonces dejó de lado su actitud amistosa y le dijo a Rojo exactamente lo que yo necesitaba saber. Salí corriendo inmediatamente para atraparlo, decidiendo que hablaría con los demás empleados de Game Freak más tarde. Venusaur parecía más triste que los demás Pokémon. Sabía algo que yo ignoraba, algo sobre por qué se había escapado, y eso lo hacía parecer desdichado. Rojo no tuvo piedad de la pobre criatura y lo atrapó de todos modos. Aún así, no sonó la música de victoria de Pokémon capturado. Me apareció el mismo mensaje sobre su diferente entrenador original, y entonces volví corriendo al interior para hablar de nuevo con el director del juego. ¿Te estás preguntando qué hacía Venusaur ahí arriba? Tal y como pensaba, tenía un nuevo diálogo. Íbamos a entregarte tu equipo personalmente, pero algo salió mal. Pregúntale al programador al respecto. Hice lo que me dijo y hablé con el programador. Ha aparecido algo que no habíamos programado. Creemos que por eso se te han escapado todos tus Pokémon. El programador me dio una respuesta increíblemente vaga que no me aclaró gran cosa. ¿Qué había aparecido? ¿Un fallo técnico? Intenté hablar con los demás empleados, pero sus mensajes parecían normales. Soy el presidente de esta empresa. Estamos rehaciendo un juego antiguo, pero es todo un reto. Los antiguos fans no querían que estropeáramos sus buenos recuerdos, por eso la hemos eliminado. Estaba leyendo el texto del presidente tan rápido que casi se me pasa por alto esto. El tono nostálgico del diálogo se había desvanecido por completo. Decidimos que no era necesaria. Jaja, ¿qué estoy diciendo? Siempre has sido solo tú, Rojo. Empezaba a entender la historia, pero estaba tan absorta en la conversación con Game Freak que me olvidé de la carta de Venusaur. Esta es la venganza por todas las chicas de las que se olvidaron. Entre la carta y las palabras del presidente, estaba completamente segura de la identidad de mi remitente anónimo. Así que fue ella quien hizo que los Pokémon de Rojo huyeran, ¿pero por qué? ¿Qué tenía ella en contra de Rojo en concreto? ¿Le robó ella los Pokémon a Rojo, o es Rojo quien se los está robando a ella? Y si su venganza consistía solo en dispersar a sus Pokémon, a él le estaba resultando muy fácil recuperarlos. Tenía que haber algo más en su plan. Por desgracia, no tenía ni idea de dónde estaba Lapras, así que seguí deambulando sin rumbo fijo durante un rato. Ninguno de los Pokémon de Rojo sabía usar Surf, y supuse que el hacker lo sabía. Donde quiera que estuviera Lapras, estaba en tierra firme. Al final, me dirigí a Ciudad Azafrán y empecé a hablar con los NPC por aburrimiento y desesperación. No hace mucho tiempo, un grupo de matones llamado Equipo Rocket se dedicaba a cometer fechorías. Maltrataban a los Pokémon. Pero las cosas malas nunca duran para siempre. Un chico hizo un trabajo maravilloso y el Equipo Rocket se disolvió. Todo el mundo en la ciudad no paraba de alabar a Rojo. Daba mucho miedo cuando el Equipo Rocket se apoderó de la ciudad. Muchísimas gracias por ahuyentarlos, Rojo. Eres genial. De verdad, lo alababan sin parar. Esta es Sil PSA, famosa por sus productos de Pokémon. En el pasado, el Equipo Rocket quería hacerse con la empresa por eso. Pero entonces llegó un chico y los echó él solo.
Estuve a punto de ignorar a estos NPC, pero la mujer me recordó que se puede conseguir a Lapras en Silpsa. Así que entré para investigar. Lapras estaba allí esperando, sentado solo en un rincón y manteniéndose lo más lejos posible de Rojo. Cuando me acerqué a él, se negó a darse la vuelta. Incluso durante el combate, se negó a mirar a Rojo, como si le repugnara su presencia. Sin embargo, eso no le impidió volver a capturarlo fácilmente. Parecía que él también se estaba cansando de todo esto, ya que el texto era aún más monótono que antes. Eché un vistazo rápido a la carta de Lapras. Todas las historias se las llevan y se las dan a Rojo en su lugar. Por fin salió a la luz la razón por la que estaba ocurriendo todo esto. Ella quería ser la heroína de la historia, pero Rojo se lo había quitado. Y ahora, buscaba venganza. Pero, ¿qué iba a hacer? No perdí tiempo en intentar averiguarlo, salí de Silpsa. Y me dirigí al Monte Plateado, donde me esperaba Snorlax. Pero, al salir por la puerta, la pantalla permaneció en negro un poco más de lo normal y apareció un cuadro de texto. Un chico llamado Rojo salvó al canto del equipo Rocket. Un chico llamado Rojo. Pulsé el botón A para avanzar en el texto como de costumbre y de repente... Un chico llamado Rojo, un chico llamado Rojo, un chico llamado Rojo, un chico llamado Rojo. El texto empezó a desplazarse cada vez más rápido, superponiéndose sobre sí mismo e incluso desbordándose del cuadro de texto. Seguí pulsando el botón B, deseando que acabara lo antes posible, pero me pareció que duró medio minuto. Por fin conseguí cerrar el texto, y Rojo volvió a estar justo fuera de Silp como si nada hubiera pasado. Aún un poco conmocionada por la intensidad del momento, me tomé mi tiempo para volver andando al Monte Plateado. Snorlax se está despertando al sentir la presencia de sus compañeros de equipo. Tenía el presentimiento de que necesitaba a los miembros restantes del equipo de Rojo para despertar a Snorlax, y tenía razón, la narración se volvió más tensa. Sentía que estaba haciendo algo mal, y todo culminaba en este combate final de Pokémon. Rojo lo llamó como si le ordenara que volviera, y ni siquiera se dirigió a Snorlax por su nombre. Era como si no sintiera absolutamente nada por su Pokémon. Ahora que tenía el conjunto completo de mensajes de cada Pokémon, volví a leerlos todos una vez más y luego pasé a leer el de Snorlax. Te lo quitaré todo. Ahora mismo. Estaba escrito todo en rojo, como ya había visto antes en la narración. Por fin até cabos y me di cuenta de que lo había malinterpretado todo. El texto en rojo no eran los pensamientos de Rojo, sino los de ella. Y sus pensamientos me asustaron. El Monte Plateado suponía un peligro para Rojo, y yo lo sabía. Decidí que, tras cerrar el correo, me alejaría lo más posible de allí. Quizás seguir explorando la región como Rojo, ¿verdad? Sin embargo, en el momento en que pulsé para marcharme, aparecieron las 6 Pokébolas y liberaron a su equipo de golpe. Parecía que todos sus Pokémon estaban hartos de él y estaban a punto de darle lo que se merecía. Nerviosa, hablé primero con Venusaur, con la esperanza de que cualquier combate que se produjera a continuación me allanara el camino para escapar. Pero no hubo ningún combate. Venusaur se limitó a empujar a Rojo hacia la entrada. Tenía el mal presentimiento de que no había forma de escapar de aquello, así que hablé con los demás Pokémon mientras aún podía. Snorlax montaba guardia, como si Rojo fuera un prisionero a punto de ser juzgado. A continuación, hablé con Pikachu. En lugar de describirme sus acciones, me dio la opción de responder sí o no. ¿Aceptas tu destino? No quería ese destino, en realidad no. Dije no en vano, con la esperanza de que hubiera alguna posibilidad de que a Rojo se le permitiera resolver cualquier asunto pendiente antes de ser empujado a su lugar de descanso definitivo. Por desgracia, no se concedió tal petición. Pikachu se apartó en silencio y Venusaur volvió a empujar a Rojo hacia adelante. Intenté desesperadamente hablar con cada uno de ellos, pero solo me respondían con esos mismos puntos suspensivos. No tenía otra opción.
Este era el punto de no retorno, y me vi obligada a dar el último paso dentro del monte plateado por mí misma. La pantalla se volvió negra y, en la oscuridad, apareció otro cuadro de texto. Yo tampoco. Estaba claro que ella no estaba dispuesta a negociar esto. Esperaba encontrarme dentro de la cueva del monte plateado, pero en su lugar me vi frente a un acantilado que no llevaba a ninguna parte. No parecía haber forma de seguir adelante. Intenté marcharme, pero me detuvieron y me empujaron una casilla hacia adelante. Responde por lo que has hecho. Pronto me di cuenta de que no había colisión al llegar al borde del acantilado, lo que me permitía caminar en línea recta hacia el abismo. No muy lejos, encontré una sombra sentada sola en el vacío. Intenté pulsar A para interactuar con ella, pero no obtuve ningún resultado. Entonces me di cuenta de que ese lugar estaba destinado a que yo me colocara allí. Apareció un cuadro de texto y, justo después de cerrarlo, comenzó un combate. Lo que creo que era la música de combate de Rojo empezó a sonar, pero había algo terriblemente extraño en ella. Se había ralentizado aproximadamente 0.25x, y solo comenzaba con unos graves retumbos al aparecer la transición de combate. Y allí estaba ella. Se quedó de pie más tiempo del que lo haría normalmente cualquier entrenador, como si estuviera reflexionando profundamente sobre sus propias acciones. Parecía que había vivido tiempos mejores. ¿Fue su expulsión lo que provocó su corrupción, o fue por haberse forzado a entrar en el juego? Finalmente adoptó su postura de combate tras medio minuto aproximadamente, justo cuando el tema musical, ralentizado y distorsionado, empezaba a ganar intensidad. Rojo sacó a Pikachu, que también lo miró durante un poco más de lo normal con una mirada triste en los ojos. Esperé un momento, esperando a que sacara un Pokémon rival, pero ella se quedó allí de pie, esperando a que Rojo hiciera su movimiento. Aunque la opción luchar intentaba empujarme a atacarla directamente, yo seguía sin querer hacerle daño, incluso después de todo lo ocurrido. En lugar de eso, intenté huir, con la esperanza de encontrar una solución pacífica a todo esto. No puedes escapar de mí. Pero, tal y como esperaba, no había salida. El resultado era siempre el mismo. Seguí intentándolo una y otra vez. A mi pesar, elegí luchar, pero no fue Pikachu quien lanzó un ataque. Ella atacaba sin ningún Pokémon. En lugar de dejarse noquear y reducir las estadísticas de Pikachu, este adquirió un recuerdo. Adquirió un recuerdo de su entrenadora. Su verdadera entrenadora, que estaba justo delante de él. Pikachu se sintió tan abrumado por la emoción que huyó de vuelta a su Pokébola. Supuse que Pikachu ya no lucharía por mí, ya que cambió automáticamente a Blastoise sin que yo lo decidiera. Volvió a usar recuerdo. Blastoise adquirió un recuerdo de los amigos que había tenido. Como Azul, con quien se había escapado. Blastoise también se retiró por su cuenta. Charizard fue el siguiente. Cuando volvió a usar recuerdo, apareció la letra H en su nombre. Charizard recuperó un recuerdo de los sueños que había tenido. Como el de conquistar la Liga Pokémon, a donde había huido. Venusaur fue el siguiente en ser expulsado. Toda la lucha estaba totalmente automatizada, pero aún así sentí una abrumadora sensación de pavor a medida que cada uno de sus Pokémon renunciaba a la voluntad de luchar contra ella. Apareció otra letra, la O. Venusaur también recuperó un recuerdo. Cuando decidieron no incluirla en este juego, la dejaron morir y desvanecerse. Venusaur huyó al edificio de Game Freak, el lugar donde tanto ella como él descubrieron esa dolorosa verdad. Con solo 2 Pokémon restantes, Rojo sacó a Lapras sin ninguna esperanza. A continuación, apareció la letra J en su nombre. Lapras recuperó un recuerdo de su vida y de lo que había hecho con ella. Derrotó al equipo Rocket y salvó así PSA. A donde Lapras había huido. Apareció la última letra, la A, lo que por fin me permitió reconstruir su verdadero nombre. Snorlax recordó ese mismo nombre, el nombre que había sido borrado y sustituido por el de Rojo durante tanto tiempo.
Snorlax se retiró a su Pokébola, dejando a Rojo a su merced. Él volvió a aparecer en pantalla para enfrentarse a ella, sin nada que decir en su defensa. Rojo entregó su vida al ganador. Parecía haber aceptado su derrota por completo. Hoja utilizó por fin un ataque diferente: encarcelar. Tras el ataque, la pantalla se quedó en negro y apareció otro cuadro de texto. Intenté pulsar A, pero lo único que decía Hoja eran puntos suspensivos, una y otra vez. Lo único que me hizo darme cuenta de que no se trataba de un fallo del juego era que la flecha seguía moviéndose arriba y abajo. Tras pulsar el botón A varias veces seguidas, me di cuenta de que nada iba a poner fin a este combate, así que me rendí y apagué y volví a encender el juego. Debió de guardarse automáticamente en algún momento, porque no recuerdo haber guardado nada mientras jugaba. La opción de empezar una nueva partida había desaparecido por completo. Al cargar el juego, apareció Rojo, ahora de pie en su famoso lugar, contemplando la montaña. Intenté pulsar abajo para alejarme, pero Rojo solo miraba hacia el sur. Oí un ruido sordo, como si se topara con una pared, pero su animación al caminar no se reproducía. Algo iba mal. Estaba atascado. Fui a los menús para investigar, empezando por los Pokémon. Ya no llevaban el correo. Su mensaje se había entregado. Todos los Pokémon tenían ahora a su entrenadora correspondiente. La entrenadora que habían tenido desde el principio. Otros menús, como la Pokédex y la tarjeta de entrenador, no mostraban ningún cambio interesante, pero entonces por fin encontré algo interesante en su mochila que antes no estaba allí. La descripción del objeto estaba en blanco, pero sabía exactamente para qué servía. Así que eso era. Dejé el juego en marcha durante una hora después de eso, solo para ver si cambiaba algo. Pero no pasó nada. Rojo no tenía a Hoja para burlarse de él, ni a ningún héroe de Yoto con quien luchar. Solo los silenciosos y rugientes vientos del monte plateado para hacerle compañía. Probé todo lo que se me ocurrió para que pasara algo. Intenté borrar el archivo de guardado, pero la combinación de botones dejó de funcionar. Intenté volver al 29 de enero de 2004. Intenté avanzar 3 años. 10 años. 20 años. No pasa nada. Así que, al final, todavía no he intentado hacerme con otro Rojo Fuego o Hard Gold. Todo este asunto me ha dejado un sabor amargo, sabiendo que este es el sombrío destino de Hoja y Rojo. Haga lo que haga Encanto, Hoja muere y Rojo ocupa su lugar a la fuerza. Hoja tenía una vida. Tenía amigos queridos, familia, Pokémon. Salvó la región y se convirtió en campeona. Todos los que alguna vez jugaron con ella, todos los que le dieron esa vida, han tenido que ver cómo Rojo entraba en escena, borrando todo lo que ella había hecho. Y nadie habla de ello. Nadie habla de cómo Rojo la sustituyó, porque él llegó primero. Nadie habla de cómo ella nunca tuvo la oportunidad de estar a su lado en la primera generación, y nadie habla de cómo él le arrebató la vida justo después de que ella por fin la hubiera recibido. No creo que Hoja quisiera borrar por completo a Rojo. Ni siquiera quería que él muriera. No, creo que si hubiera tenido la oportunidad de ocupar su lugar en el monte plateado desde el principio, la oportunidad de ser verdaderamente su igual, nada de esto habría pasado. Pero nunca la tuvo. Y si Rojo no está dispuesto a renunciar a su pedestal como el mejor entrenador de todos los tiempos, ella se asegurará de que nunca lo haga.